Bueno, Radamés, en esta semana la Asociación Médica Dominicana marchó al Palacio Nacional levantando unas reivindicaciones de promesas, algunas promesas incumplidas al parecer, pero la opinión pública, muchos analistas decían que era una marcha que no tenía sentido porque previamente se habían dado negociaciones en el mismo gabinete de salud, entre el presidente de la República y el de la AMD, habían varias reuniones previas que se habían dado. En fin, ¿qué tú opinas de esta parte? Sí, yo pienso que ese incidente que se presentó, creo que fue el miércoles, ¿no? Miércoles. Debió haberse evitado, porque entre el Colegio Médico Dominicano y el gobierno actual, en los últimos 2 años, han mantenido una relación permanente, muy cordiales. Y si usted tiene buenas relaciones y hay una apertura al diálogo permanente, ¿por qué hacer una marcha frente al Palacio Nacional? No tiene como sentido. Yo conozco muy bien a Zenén Cava, he participado con él en el pasado y es una persona muy seria. Me doy testimonio de eso. No es un negociante, ni mucho menos, afirmo que es una persona, además de un gran profesional, un gran médico, es un gran ser humano, una persona correcta, muy seria, prudente. Pero yo creo que ahí han habido algunas declaraciones un poco emocionales de él, ¿verdad? Y esa marcha no tenía sentido, pues si estaban conversando, ¿para qué hacer esa marcha? Una marcha, entonces... ¿Cuáles eran las demandas? Bueno, son varias, que por cierto, al otro día se pusieron de acuerdo. Entonces, si usted está negociando, hace una marcha y al otro día se ponen de acuerdo, como que no tiene sentido. Conversaron el día antes de la marcha y después se ponen de acuerdo el día después de la marcha, como que era una cosa... Parecen a los pleitos de algunos esposos que hoy sí, están peleando yo pienso y mañana que se arreglan. Es posible que haya algunos sectores que querían provocar algún incidente para tener ganancia de causa política, ¿verdad? Porque ¿cómo usted va a querer pretender romper una valla frente al Palacio Nacional, que es una zona de alta seguridad? Y más después de la muerte de Orlando Jorge Mera, se han extremado las medidas de seguridad en todas las dependencias del Estado. Ya los ministerios, usted no entra como Pedro por su casa, como entraba antes. Detectores de metales y una seguridad, y está no solamente vigilancia de la policía, Fuerzas Armadas, sino del DNI vestido de civil también. Es decir, el que tú menos te imaginas del DNI, y tiene que ser así, porque incidentes como el que ocurrió en medio ambiente no puede volver a repetirse. Así es. Entonces, lo importante de todo esto es que se llegó a un acuerdo, y eso es lo importante entre el gobierno y el colegio médico, y eso habla muy bien de ellos, y es lo que tiene que ocurrir, mantener esa línea de diálogo permanente. Y hay que señalar que ese ha sido el comportamiento del gobierno. Permanentemente ha mantenido una línea de diálogo, una línea de comunicación. De receptividad. Con los gremios. Así mismo ocurrió con la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, que ha sido una demanda de salario. Y además hay que entender, la coyuntura internacional es muy difícil y muy desfavorable para el mundo y particularmente para el país. Entonces, un escenario, un contexto internacional que nos está afectando tanto, porque lo que tenemos es una verdadera tormenta inflacionaria. Muchos subestimaron esta guerra en Ucrania, pero está teniendo consecuencias globales terribles. Para el mundo. Bueno, y está Europa racionando el gas. Mire lo que está pasando en Europa. Ellos al final, las sanciones se están revirtiendo contra ellos mismos. Que le impusieron a Rusia. Yo decía que era un boomerang en un programa pasado. Sí. Porque todas esas medidas están afectando a cada uno de los países europeos. Y entonces, quien está sufriendo finalmente es la población de esos países. Claro.
Entonces lo que quiero decir que en un contexto internacional tan difícil para el mundo y particularmente para nosotros, las demandas tienen que canalizarse de manera adecuada, sin sobrepasamiento. Claro, hay que tratar también de que la Policía Nacional no tenga exceso. Parece que hubo algunos excesos de la Policía Nacional. Tiene que haber para esos casos deben haber policías bien entrenados y un uso adecuado de la autoridad o de la fuerza. Eso significa que usted no puede golpear a una persona, sino que usted trata de reducirlo a la obediencia sin tener que golpearlo, o tener que darle un tiro o una macanazo. A veces es un poco difícil reducir a la obediencia sin golpeo. Sobre todo cuando hay personas que quieren crear incidentes, ¿no? A propósito de eso, realmente tú hablabas ahorita de un evento que hay en el Palacio de los Deportes el lunes. Sí, mañana. Mañana lunes. Con relación a la reforma policial. Agosto, a las 9 de la mañana en el Palacio de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte se va a realizar un gran evento para dejar iniciada la estrategia de la educación policial. El gobierno creo que es muy atinado empezar por la educación. Claro. El gobierno está muy comprometido a la reforma policial, lo cual no será una tarea fácil, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué? Porque esa Policía Nacional... Es una institución de 60 años. 86 años. 86. Surgió 1936, o sea, durante la época de Trujillo. Trujillo. Pero no es lo mismo la policía trujillista, que era una policía autoritaria, una policía, pero no tenía los grados de delincuencia que tiene la policía que surge desde 1961 para acá. Necesitamos una policía que esté más a tono con un orden democrático. Y con los nuevos tiempos, los avances. Una policía contemporánea, ¿verdad? Exacto. Entonces se ha iniciado todo un proceso de educación, tanto para los policías que están dentro ya, como los que aspiran a ser policías. Hay que incluir ahí, Radamés, la oficialidad. Sí, sí. Porque si la oficialidad no está presente en esos procesos, la oficialidad es la que manda. Finalmente. Todos los policías, los 35,000 policías van a recibir ahora una especie de curso de actualización o complementario. Los que están dentro. Derechos humanos. Sí, derechos humanos manejo de conflictos. Y convivencia ciudadana. Y convivencia ciudadana. Sí, eso se va a iniciar en las próximas semanas. Ya se están entrenando los profesores para esos son diplomados. 1.400 diplomados se van a dar. Wow. Durante un año y medio, o sea, a partir de ahora, durante un año y medio. De manera que... Se está sembrando la semilla. Claro, entonces... Para poder producir un cambio de paradigma. Los que hemos sido educadores, profesores, sobre todo universitarios, tú has sido profesor durante casi 40 años. Así es. Igual que yo. Sabemos que la educación tiene lo que en economía se puede llamar una rentabilidad diferida. Es decir, es a mediano plazo. A mediano y largo plazo. Que se ven los resultados del proceso educativo. Pero hay que hacerlo. Y entonces se considera que para la reforma policial la educación es básica. Tanto los que van a ingresar a la policía, tanto a la academia como al centro de entrenamiento, que es donde entran los reclutas, ¿no? Los conscriptos, que lo que van a ser rasos, y los que entran a la academia, lo que van a ser ya oficiales, como los que están dentro. De manera que ese es un proceso que se va a iniciar con mucha fuerza y esperamos que tenga resultados, ¿no? Bien, el otro tema que hablábamos ahorita es finalmente la aprobación de la ley de extinción de dominio en la Cámara de Diputados. Creo que hubo unanimidad en esa... Una sorprendente unanimidad al final. Muy sorprendente. Muy sorprendente. Y no se sabe, yo realmente no sé cómo se logró eso. Sí, bueno, en primer lugar había una decisión muy clara del presidente de la República, que instó sobre todo los legisladores que pertenecen a su partido a que ese era, en la agenda legislativa, ese era un tema fundamental. Prioritario. Pero también parece que un poder fáctico
también metió su Estaba mano. incidiendo ahí. Estaba incidiendo. La llamada embajada, que aquí, que cuando se habla de embajada, todo el mundo sabe que se... Todo el mundo sabe cuál es. ¿Cuál es? Y también el tema de la retroactividad, la no retroactividad en la aplicación de la ley. Se pusieron de acuerdo, parece que se recortó en algunos aspectos que permitió un consenso y una unanimidad me sorprendió. Entonces el que tiene propiedades, bienes, riqueza acumulada, mala vida, antes de que la ley entre en vigencia, porque va a durar como un año. Sí, pero tengo entendido que si a usted lo acusan, por ejemplo, de narcotráfico, sus propiedades serán afectadas, no importa que usted la haya adquirido en épocas anteriores. Bueno, eso hay que verlo, pero los políticos como que se sienten con esta nueva ley y el texto que fue aprobado con muchas modificaciones, el que vino del Senado, se sienten como inmunes, se sienten tranquilos. Sí, al parecer, ¿no? Fue sobre todo los políticos que vienen del litoral PLDista. Sí, de la pasada era, como le dice un amigo mío. Pero de todas maneras es un paso de avance. A veces los que ya tenemos alguna experiencia en la vida pública dominicana sabemos que para usted pasar un proyecto de ley no basta que sea correcto o que vaya al servicio del bien común, sino que tenga el consenso necesario para que sea aprobado. Y a veces para lograr un consenso en el Congreso se necesita hacerle ciertas reformulaciones a los proyectos de ley. Y eso es lo que ha ocurrido. Pero eso ocurre en todas partes del mundo, porque a veces me sorprende, por ejemplo, donde existen sistemas parlamentarios como en Europa, caen los gobiernos a cada rato cuando no tienen el apoyo del Parlamento. Así es, así es. Sin embargo, y tú fuera de cámara me decías de la necesidad de definir una agenda legislativa. Sí. Están ahí engavetados desde hace muchísimos años proyectos de leyes que la sociedad ya no soporta el hecho de que esos proyectos de leyes no se conviertan en ley. Por ejemplo, la ley de seguridad social, la reforma a la seguridad social. Ese es un clamor, inclusive ese clamor podría llegar a adquirir la dimensión del famoso 4%, porque lo que tenemos, ese paquete legislativo relacionado con la seguridad social, lo que se ha demostrado en el tiempo es que no beneficia a la población dominicana, en términos de salud, en términos previsional, en términos de riesgos laborales, en ninguno de los ámbitos que abarca esa legislación. Se supone que en la seguridad social los actores fundamentales, ¿quiénes son? Primero el paciente, ¿verdad? Y en segundo lugar, el que oferta los servicios de salud, ¿verdad? Exacto. Paciente, sin embargo, en esa ley, los intermediarios, es decir, la ARS, la AFP, todo eso, tienen un papel protagónico. Entonces yo pienso que hay que retomar el protagonismo primero del paciente, primero la gente, primero las personas. Peña Gómez, ¿verdad? Decía Peña Gómez decía eso. Primero las personas, es decir, el paciente en este caso, o los pacientes, y los ofertantes del servicio de salud, es decir, los hospitales públicos, las clínicas privadas. Los prestadores de servicio de salud. Sí. Pero hay otras leyes también sumamente importantes, el caso de la ley de agua, el caso de... La ley de agua es muy importante. Muy importante, la ley de ordenamiento territorial. También. La ley de... No debería permitirse ningún nuevo municipio ni provincia hasta que no se apruebe esa ley de ordenamiento territorial. ¿Qué significaría la ley de ordenamiento territorial? Ustedes que han estado trabajando mucho. Disponer de que todo el mundo sepa
qué se puede hacer, cuál es el uso adecuado de los suelos en la República Dominicana. Y toca también el tema de la división político-administrativa. Claro. Que el país se ha vuelto un desorden en eso. Pero está la ley, que es una ley complementaria a la de ordenamiento territorial, que es la ley de regiones únicas de planificación. ¿Tú puedes explicar brevemente? Porque sí, siempre fíjate nuestra vocación a la educación cívica tiene que estar presente. Fíjate qué pasa, Radamés. Si tú le preguntas al Ministerio de Educación en cuántas regiones está dividido el país, ellos tienen su división. Salud pública tiene otra. La policía tiene otra. Cada ministerio tiene una división. Sí. Debería ser una sola división. Una sola división. Hasta ahora hay una que está consignada en el proyecto de ley que divide el país en 10 regiones únicas de planificación. Okay. El anterior ministro, tu hermano Miguel Seara Janto, era partidario de 5 grandes regiones únicas de planificación. Pero parece ser que la de 10 podría primar esa concepción. Me parece demasiado, 10. Son muchas. ¿No te parece? Sí, son muchas, son demasiadas. Pero está otra ley también, que es el Código Penal. Sí. El Código Penal. Que debería ser con las 3 causales. Exactamente. Porque solo 6 o 7 países en el mundo. Y creo que fue un compromiso. No tienen las 3 causales. Y creo que fue un compromiso gubernamental de campaña. Sí. Bueno, señores, vamos a una pausa y regresamos. Mm-hmm.